Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Conferencia Episcopal Venezolana denunció oficialmente a través de un comunicado divulgado el lunes que autoridades civiles y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de gran parte de la ayuda humanitaria enviada desde distintos puntos de Venezuela a poblaciones que resultaron afectadas por las lluvias registradas en el estado Mérida, a unos 800 kilómetros al suroeste de Caracas. En el texto, los representantes de la Iglesia Católica Venezolana cuestionaron que los funcionarios hayan manifestado una actitud de displicencia y ofensa hacia miembros de la Iglesia y voluntarios de Cáritas, y además exhortaron a las autoridades nacionales y militares a dar prioridad al tránsito de carga de insumos y cambiar su actitud de forma que los envíos de ayuda lleguen pronto a su destino. El fin de semana, el obispo auxiliar de Mérida, Luis Enrique Rojas, increpó a funcionarios del Estado que trataron de impedir el paso de los donativos hacia las poblaciones afectadas y los acusó de pretender quitar la ayuda a la gente y maltratar al pueblo. Con funcionarios que se presentan de esta manera para amedrentar a la gente, no para colaborar, sino para entorpecer el trabajo que venimos haciendo. Esto es muestra de lo que venimos denunciando desde el viernes, que han atacado fuertemente a la gente. En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que las autoridades mantienen activo el despliegue de un plan estratégico de emergencia ante calamidades y catástrofes naturales en todo el país, y además llaman a los ciudadanos que habitan zonas de alto riesgo a tomar las previsiones necesarias. Desde la semana pasada, las intensas precipitaciones han causado inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron 20 muertos y miles de personas damnificadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ante las acciones violentas contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula con intención de recorrer México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos, expertos en Guatemala califican esta situación como una crisis humanitaria grave que debe ser detenida por los gobiernos involucrados. Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andívar, expresa sobre el tema. Creo que es una crisis humanitaria muy seria, es muy triste y lamentable y totalmente cuestionable que se ponga a las fuerzas públicas para recibir a estos flujos migratorios cuando se sabe la complejidad de la región en lo que le está generando, ¿verdad? Que son crisis, como digo, políticas en el caso de Nicaragua, en el caso de Haití. Roldán resalta que no hay que olvidar que quienes conforman la movilización buscan refugio por situaciones humanitarias. Son personas que incluso estaban haciendo la gestión en el propio México y México no está atendiendo las solicitudes, simplemente está deportando. Por su parte, el padre José Luis González de la Red Jesuita de Migrantes condenó las acciones implementadas por la Guardia Nacional Mexicana. Se está provocando el sufrimiento de los migrantes conscientemente, porque saben que el sufrimiento provoca titulares y esos titulares quieren que frene la migración. Demuestra una vez más que el sufrimiento de los migrantes no se debe a los ríos ni a los desiertos, sino que se debe a las políticas migratorias. Tanto Úrsula Roldán como el padre González consideran que los gobiernos deben implementar políticas públicas humanitarias, pero también la incorporación a programas de empleo y atención social en las regiones de donde están saliendo los migrantes. De momento, autoridades guatemaltecas no han emitido una postura al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El Instituto Nacional de Migración suspendió de sus funciones a 2 agentes federales que el pasado fin de semana agredieron a integrantes de la caravana de migrantes. En redes sociales se difundió un video donde se aprecia a 2 elementos migratorios golpear a un migrante, uno lanzando patadas, lo que fue condenado por diversas agrupaciones de derechos humanos, incluida la ONU. Autoridades detallaron que derivado de las investigaciones iniciadas el sábado 28 de agosto por la actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, se decidió la separación del cargo de los 2 funcionarios, además de que se notificó al órgano interno de control para que prosiga con las indagatorias. El Instituto Nacional de Migración aseguró en un comunicado que no tolerará ninguna conducta ajena o distinta a los protocolos en pro de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que serán castigados todos los agentes que no cumplan con su responsabilidad, que violen derechos humanos o que incurran en delitos, como fue el caso de las lesiones que se propiciaron ante la petición de algunos migrantes de que los dejen avanzar. Aclaró que México no puede permitir el libre tránsito de migrantes indocumentados rumbo a Estados Unidos, ni ofrecerles instrumentos o documentos de tránsito para llegar a la frontera norte. Todas aquellas personas que quieran ingresar de manera regular y ordenar el país van a tener acceso a los instrumentos del Instituto de Migración, pero no puede ingresarse ni por la fuerza, ni querer llegar a otro país. Somos un país de tránsito, pero tenemos que regular la movilidad de las personas en México. Todas aquellas personas que tengan documentos podrán tener sus derechos conforme lo establece la ley migratoria. Dijo que se tiene que encontrar un mecanismo de diálogo y entendimiento con la población migrante, así como generar su comprensión para que se cumpla con la legislación mexicana y al mismo tiempo otorgarles la atención humanitaria que merecen. Este lunes, agentes migratorios y de la Guardia Nacional intentaron frenar a otro grupo de unas 300 personas indocumentadas provenientes en su mayoría de Haití, pero también de Cuba, Venezuela e incluso de Nicaragua. Algunos fueron detenidos y otros lograron escapar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Socorristas en Luisiana continúan las labores de rescate de personas atrapadas por las inundaciones tras el impacto del furioso huracán Ida, que inundó la costa del estado y destrozó una gran franja de la red eléctrica. Las personas que viven en medio del laberinto de ríos y pantanos a lo largo de la costa del estado en el Golfo de México se pusieron a salvo en sus áticos o los techos y publicaron sus direcciones en redes sociales con instrucciones para que los equipos de rescate los ubicaran. El presidente Joe Biden recalcó la importancia de la colaboración entre agencias federales y locales para comenzar los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, el elemento más importante es la coordinación de todas las ramas del gobierno, estatal, local y federal. Ida, uno de los huracanes más poderosos que ha azotado a Estados Unidos, causó al menos 2 muertes, una persona ahogada en Nueva Orleans y otra persona que dormía en su casa y un árbol le cayó encima de la vivienda en Baton Rouge. Además, la tormenta dejó muchas carreteras intransitables y el servicio de telefonía celular sin funcionar en algunos lugares. Christina Stephens, vocera del gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo que dado al nivel de destrucción, vamos a tener muchas más fatalidades confirmadas. Ida llegó a la costa en el 16º aniversario del devastador huracán Katrina que causó 1.800 muertos. 4 hospitales de Luisiana resultaron dañados y 39 instalaciones médicas estaban operando con un generador, según informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Administradores de Nueva Orleans instaron a personas que fueron evacuadas a permanecer alejadas de sus hogares durante al menos un par de días debido a la falta de energía y combustible que, aún con la producción de petróleo suspendida en alta mar del Golfo de México, aumentó de precio, aunque luego bajó cuando el huracán Ida se debilitó. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos puso fin a 2 décadas de presencia militar en Afganistán, liderando una coalición internacional cuyos efectivos militares se adelantaron en unas horas a la salida de las tropas estadounidenses. El Pentágono confirmó la retirada militar definitiva y, por tanto, el fin de la macrooperación de evacuación llevada a cabo por el gobierno estadounidense, la más grande en la historia del país, y el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, puso en perspectiva el conflicto e hizo el balance del papel que jugó Estados Unidos en esta guerra. La retirada significa tanto el fin del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. No fue una misión barata. El costo fue de 2.460 miembros del servicio y civiles estadounidenses muertos, y más de 20.000 resultaron heridos. Lamentablemente, eso incluye a 13 miembros estadounidenses que fueron asesinados la semana pasada por un ataque suicida de un miembro de ISIS-K.
El fin de la presencia militar en el país asiático no implica el éxito de las operaciones de evacuación, sino que todavía quedan cientos de civiles estadounidenses atrapados en un territorio que ahora está en manos del grupo insurgente talibán. De este modo, la administración Biden se verá obligada a pactar y cooperar con los talibanes para organizar la salida de quienes no lograron ser evacuados a tiempo. Una situación desafortunada y que los críticos responsabilizan a la falta de planificación del presidente Biden, lo que derivó en una gestión apresurada y desorganizada. Además, muchos recuerdan las palabras del mandatario estadounidense cuando el 18 de agosto aseguró que no abandonarían el territorio hasta que no sacaran a todos y cada uno de los ciudadanos estadounidenses. El presidente Biden tiene previsto hablar hoy al país en un discurso que pronunciará desde la Casa Blanca, pero ayer emitió un comunicado en el que agradeció el trabajo de los hombres y mujeres que desempeñaron el puente aéreo más grande en la historia estadounidense para evacuar a más de 120.000 civiles estadounidenses y afganos. Paralelamente, el portavoz de los talibanes celebró la liberación e independencia de Afganistán de la ocupación estadounidense a través de su cuenta de Twitter y a partir de hoy, martes 31 de agosto, el grupo está al mando de Afganistán, el peor desenlace que se podía esperar para millones de afganos que soñaban con un país autónomo y desarrollado en materia de derechos humanos. Con disparos al aire, el grupo insurgente celebró la salida de las tropas estadounidenses del aeropuerto de Kabul, punto estratégico del conflicto en las últimas semanas y que ahora controlan con la intención de reanudar los vuelos internacionales luego de resolver, según dijeron, algunos aspectos técnicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Estados Unidos espera que los talibanes cumplan con sus compromisos ahora que las tropas estadounidenses se han retirado de Afganistán, pero cualquier legitimidad o apoyo tendrá que ganarse, advirtió el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken horas después de la salida de los últimos efectivos militares desde Afganistán y al mismo tiempo hizo este anuncio. Ha comenzado un nuevo capítulo del compromiso de Estados Unidos con Afganistán. Es uno en el que lideraremos con nuestra diplomacia. La misión militar ha terminado. Ha comenzado una nueva misión diplomática. A tiempo de informar que el gobierno de Estados Unidos suspendió toda presencia diplomática en Afganistán y trasladó sus operaciones a Qatar, Blinken dijo que Estados Unidos mantiene el compromiso con los compatriotas que quieran salir de Afganistán. Creemos que todavía hay una pequeña cantidad de estadounidenses, algo menos de 200, y probablemente cerca de 100 que permanecen en Afganistán y quieren irse. Estamos tratando de determinar exactamente cuántos y estamos revisando manifiestos y llamando y enviando mensajes de texto a través de nuestras listas y muchos más detalles para compartir lo antes posible. Advirtió, sin embargo, que el bienestar de los estadounidenses en el extranjero sigue siendo la misión más vital y duradera del Departamento de Estado, y añadió, si un estadounidense en Afganistán nos dice que quiere quedarse, pero tal vez en una semana, un mes o un año se acercan y dicen he cambiado mi posición, los ayudaremos a irse. Blinken también se refirió a los afganos a los que ayudaron a salir de Afganistán y advirtió que también ellos son una prioridad. Hemos trabajado intensamente para evacuar y reubicar a los afganos que trabajaron junto a nosotros y que ahora enfrentan un serio riesgo de represalias. Hemos sacado muchos, pero todavía quedan muchos. Seguiremos trabajando para ayudarlos. Nuestro compromiso con ellos no tiene fecha límite. El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que exigirán a los talibanes que cumplan su promesa de permitir a la gente que actúe libremente y recordó que dijeron estar comprometidos a permitir que cualquier persona que tenga los documentos adecuados salga del país de manera segura y ordenada. Lo dijeron en privado y en público muchas veces, enfatizó el funcionario estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La Iglesia Católica de Nicaragua suspendió las procesiones en el país y las misas presenciales en algunas zonas del interior ante un rebrote de casos del COVID-19 que, según las autoridades religiosas, ha cobrado la vida de 14 sacerdotes, 4 de ellos en las últimas 3 semanas, mientras el máximo líder de la Iglesia en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, también confirmó que fue contagiado. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ha pasado por encima de las recomendaciones de la Iglesia y ha promovido actividades multitudinarias
multitudinarias de carácter religioso, pese a los llamados de la jerarquía católica, y Monseñor Carlos Avilés dijo a La Voz de América que el Estado busca desautorizar a la Iglesia. Y a veces hay otros intereses económicos e incluso religiosos de querer desprestigiar a la Iglesia, querer quitarle a la Iglesia autoridad frente a la gente. Pues eso dependerá de las personas. En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo respondió molesta a las advertencias realizadas por la Embajada de los Estados Unidos en el país, que resaltó los llamados de protección realizados por medios independientes respecto a la saturación de los hospitales. Han usado la pandemia para aterrorizar y han usado la pandemia para vanagloriarse aquellos que siempre pueden. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el primer mundo? El Ministerio de Salud no ha confirmado el deceso de los religiosos y desde hace varios meses solamente reporta un fallecido por semana en el país. Sin embargo, el más reciente boletín sanitario registró más de 430 nuevos contagios, una de las cifras oficiales más altas de este año. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará la Casa Blanca el miércoles luego de casi 2 años de espera para este encuentro y el presidente Joe Biden será su anfitrión. Y la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Makarova, resaltó la importancia de este encuentro. Después de la canciller Merkel, el presidente Zelensky es el segundo líder que Estados Unidos invita a la Casa Blanca para discutir algunos temas estratégicos. Entonces, creo que muestra el nivel de atención, enfoque e importancia de nuestras relaciones bilaterales, tanto para Ucrania como para Estados Unidos. Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, Stephen Pfeiffer, afirmó que el resultado de la reunión dependerá en gran medida del mandatario ucraniano y agregó: Me parece, sin embargo, que parte de la capacidad de hacer de esta una reunión exitosa dependerá de lo que pida el presidente Zelensky. Él debería moderar algunas de sus solicitudes, porque si pide demasiado podría decepcionarse. No querrás hacer la pregunta a menos que estés seguro de que la respuesta será sí. Entre los temas en la agenda está la inclusión de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la oposición de este país a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que comunicaría a Rusia con Europa. Y justamente sobre estos temas, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, John Herbst, analizó: no debería esperar ningún compromiso de Estados Unidos con respecto a Ucrania y la OTAN. Tampoco debería esperar ningún cambio en la posición de Biden en Nord Stream 2, dijo. Otro tema importante que podría surgir en esta reunión es el de la cooperación en materia de seguridad, ya que la Casa Blanca ha tomado la decisión de apoyar el suministro de ayuda militar adicional a Ucrania en caso de una posible escalada del conflicto por parte de Rusia, algo que podría ocurrir en septiembre durante los ejercicios militares de Occidente que se llevarán a cabo en territorio de Rusia y Bielorrusia. Por su parte, los diplomáticos ucranianos dicen que la visita del presidente Zelensky a la Casa Blanca es solo el comienzo y esperan que la relación bilateral prospere aún más a medida que los dos países trabajan arduamente para cumplir sus sueños. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la participación de políticos de oposición en Venezuela en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre y la oportunidad que brindan para solucionar la crisis política en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevista a Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y las razones que considera que hay una nueva realidad política en el país. Como bien lo dices, es un conflicto difícil que tiene años y nosotros yo creo que lo primero que hay que decir es que ciertamente este conflicto no se va a resolver con solamente un evento electoral. Eso es una realidad que sabemos y que entendemos, pero a la vez nosotros entendemos que la solución al conflicto venezolano pasa por una participación electoral donde los venezolanos, los ciudadanos, tengamos la posibilidad de escoger hacia dónde se va a dirigir el destino del país y hacia dónde queremos que el país se enrumbe. Entonces vemos que la participación en este proceso electoral del 21 de noviembre lo vemos además como un primer paso en un ciclo electoral que nos debe llevar hasta 2024 incluso, pensando además
que en el calendario electoral venezolano están planteadas unas elecciones presidenciales para el 2024, unas elecciones parlamentarias para el 2025, y también es cierto la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio en el 2022. Ahora, tenemos que ver también lo que nos ofrece y lo que podemos ganar los venezolanos en este proceso electoral, ¿no? Del 21 de noviembre, las posibilidades que se abren para ganar posibilidades de negociación, posibilidades también de movilización, de lograr nuevas capacidades, fortalecer las capacidades incluso en los partidos políticos que habían abandonado la ruta electoral, de volver nuevamente a esa ruta electoral, de que la gente nuevamente vuelva a confiar en el voto como un instrumento de cambio y que la gente sienta que ese voto le va a servir para cambiarle las condiciones de vida tan difíciles en las que está actualmente. Ahora, Griselda, ¿es posible una solución pacífica y electoral a la crisis en Venezuela cuando un sector del país, en este caso la oposición, insiste en que no hay garantías ni condiciones? Mira, yo creo que esta es una percepción que justamente hemos ido cambiando, esta es una percepción que hemos ido cambiando, hemos visto cómo ha ido cambiando en el tiempo. Nosotros, yo creo que si tú incluso recuerdas los mensajes de los principales actores políticos de oposición hace algunos meses atrás, hace unos 6 meses incluso, no era posible escuchar un discurso donde hubiese palabras como acuerdos, como negociación, como diálogo, como posibilidades de cambio pacífico y como soluciones pacíficas. Y hoy esto ha cambiado. Esta es la realidad política es diferente. Los actores están llamados a entender que hay una nueva realidad, que el país nos exige cambios, que el país nos exige comprender y leer lo que está sucediendo. Yo creo además que lo que fue la designación del CNE en Venezuela marcó un hito importante que rompió la inercia política y empezó a dar un giro, un viraje a la acción y a las posibilidades de una solución negociada. No creo, Carolina, que todo esté hecho. Creo que hay muchos desafíos pendientes. Creo que todavía el momento es muy frágil. Creo que nosotros insistimos desde el Foro Cívico en que hay que aprovechar esta oportunidad que se nos presenta el 21 de noviembre, porque luego del 21 de noviembre, lo próximo que está planteado en el calendario venezolano, en el calendario electoral venezolano, es 2024 para la elección presidencial. Entonces nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad que está planteada, que es una realidad y que va a pasar. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esta no sea una oportunidad perdida, como fue la elección parlamentaria de 2020, y cómo sí podemos aprovechar este espacio que se abre para que la gente pueda empezar a recuperar la participación en los procesos electorales? Era Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, alentando al voto de los ciudadanos venezolanos en las próximas elecciones como primer paso en el ciclo electoral. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.